Bueno, voy a hablar de un libro que es sencillamente una joya, un libro maravilloso, que no veo forma de comentarlo ni de reseñarlo, sino solamente decir que es uno de esos libros que he tenido que leer como no hago habitualmente, es decir, muy muy lentamente, disfrutándolo, paradeándolo, deteniéndome, dejándolo descansar, volviéndolo a retomar un poco más adelante. Me ha acompañado durante varias semanas y realmente solo puedo decir que a los que os guste eh, la teoría del arte, la estética, la literatura, la poesía, a los que os guste la mejor prosa ensayística, tenéis aquí Vislumbres de Georges Diverman, publicado por la editorial Shangri-La. Bueno, aquí en esta editorial, que es en mi opinión una de las mejores editoriales de ensayo que tenemos en nuestro país, que está publicando libros realmente alucinantes, quiero comentar dentro de poco el hermosísimo libro que acaban de sacar de Alberto Ruiz de Samaniego, amigo y colega desde hace tantos años, sobre Pierpaolo Pasolini, pero es que en esta misma editorial se han publicado ya varios libros de Georges Diverman, están como en una tarea que sería la de ir publicando la enorme obra de Georges Diverman. Así han publicado Cortezas, Blancas Inquietudes, En la cuerda floja, Fasmas, que es otro libro absolutamente hipnótico, Fálenas, Ensayo sobre la aparición, Pasados citados por Jean-Luc Godard, Pueblos en lágrimas, Pueblos en armas, Pasar cueste lo que cueste. Bueno, la traducción es de Mariel Manrique y de Hernán Marturet, que han vertido al español la hermosísima prosa de Georges Diverman, también con una enorme precisión, y han hecho que este libro sea, pues como digo, pues una joya. Comienza con una cita del poema El Meridiano del año 1960 de Paul Celan, en la que se pregunta ¿y qué serían entonces las imágenes? Y contesta Celan, lo percibido y por percibir una única vez, siempre de nuevo, por única vez y solo ahora y solo aquí. Como digo, comentar este libro no es una tarea fácil porque se trata de fragmentos, de esbozos, de notas, de notas de trabajo. Es una especie de cuaderno de campo, un diario de anotaciones, de esos vislumbres, ¿no? De esas visiones dirigidas no solo a las obras de arte, sino en realidad a la vida, a la cotidianidad, al proceso de la lectura. Son también reflexiones sobre qué significa escribir y qué sentido tiene continuar pensando y escribiendo en nuestra época. Por tanto, en este libro formado por pequeños fragmentos, por pequeñas anotaciones, tan solo me voy a detener en algunas de ellas por su hermosura, pero sin pretender dar cuenta de todo lo que trata el libro. En algunos momentos se puede apreciar que algunas de estas notas tienen que ver con temas que desarrolló en forma de libros más extensos. Por ejemplo, una de las primeras aborda la cuestión de la imagen considerada como una luciérnaga, un pequeño resplandor, una luchola. Esto es una intermitencia pasajera. Esta dimensión de las luciérnagas es lo que le llevó a escribir ese hermoso ensayo sobre las luciérnagas, en el que nos habla de la luminiscencia, de la autoluminiscencia y también de nuestra época como una época que, iluminándolo todo, hace que desaparezcan esas epifanías, que son esas luces de las luciérnagas que nos han maravillado a muchos paseando al caer la tarde por el campo. Es un libro este sobre el pensamiento y sobre el kairós del pensamiento, sobre la ocasión, y también introducen aquí, por ejemplo, esa idea del festina lente, el apresúrate despacio, como esa necesidad de tomarse tiempo y de aferrar la oportunidad en un santiamén. Esa dimensión del apresurarse despacio es para acercarse a los márgenes y también para pensar los márgenes y los atajos. Así nos dice en la página 21 que cada parcela del mundo merece su libro e incluso cada instante de cada parcela, y se necesitarían una infinidad de novelas para esa infinidad de personajes que son las cosas más tenues, los momentos o los seres más pasajeros. Y dice Georges Diverman que él tiende a mirar su trabajo como el trabajo de un artesano del arrancamiento imposible de toda aparición, alguien que está trabajando en un proyecto casi borgiano, de tratar de contemplar la totalidad del mundo como si fuera el Aleph, pero en todos sus detalles y especialmente en todos sus márgenes. En la página 23 dice vislumbres femenino plural y señala adopté la costumbre de llamar
vislumbres, a fragmentos de cosas o de acontecimientos que aparecen ante mis ojos. Esto nunca dura mucho tiempo. Son por tanto fragmentos, astillas del mundo, restos que van y vienen. Digo vislumbre, continúa Jos Lieberman, cuando lo que aparece ante mí deja antes de desaparecer algo así como la estela de una pregunta, de un recuerdo o de un deseo. La escritura de Jos Lieberman, que él confiesa que tiene algo de bricolaje o de escritura intermitente, es ese vislumbre del pasar de las cosas que pasan, de lo pasado fugitivo, pero sobre todo es algo que intenta atrapar la ocasión al vuelo, es un esbozo, y es un esbozo, dice, femenino necesariamente. Y surge, dice, de varios motivos. El primero es la muerte de su madre, y dice, cuando un niño no puede comprender eso, y esa irresistible pérdida se convierte en la infinita duración del abandono. Y esa dimensión de muerte de la madre tiene una segunda condición que le llevó a este arte de la escritura sobre el arte, a estos vislumbres, a esta atención a los márgenes más que a los atajos. El segundo acontecimiento fue la espera del amor o la aparición del ser amado. Dos cuestiones, sin duda, claramente bartesianas o cercanos a la Chambre-Claire, a la cámara lúcida de Roland Barthes, que también parte de la muerte de su madre, pero también en fragmentos de un discurso amoroso, de la atopía, del deseo que aparezca el ser amado. Y sin duda aquí continúa también la tradición baudeleriana del vislumbre, pero también esa idea warburgiana, bueno, historiador al que ha dedicado grandes reflexiones y libros enteros, que sería atrapar a la ninfa o corresponder al movimiento de la ninfa, sobre todo el pensamiento como algo que aflora. Esto es la necesidad de escribir párrafos, frases, vislumbres, como rastros de acontecimientos minúsculos. Y sobre todo atender a la imagen como algo que va al galope, como algo que tiene que ver con la institución imaginaria de la sociedad, en el sentido de Castoriadis, pero sobre todo con la idea de colocarnos como seres porosos a los acontecimientos del mundo, trabajando las peculiaridades, atendiendo a las huellas, entendiendo el trabajo de la escritura como un trabajo psíquico en el sentido freudiano, como un trabajo del sueño, pero también como un trabajo del duelo. Y sobre todo un trabajo que es micrológico en el sentido benjaminiano, un trabajo de meticulosidades, de fragmentos, de reflexiones, un trabajo en el que propiamente las imágenes piensan, esa idea del Denkbilder, de las imágenes pensamiento, pero también un trabajo blochiano a la manera de Ernst Bloch, que da cuenta de las huellas en su desaparición, pero también de la persistencia y supervivencia de las huellas y sobre todo de esa dimensión de la memoria que tiene que ver también con el admirable ensayo de Benjamin el narrador o sobre el narrador de Leskov. Por tanto, este es un libro de lo que pasa y de lo que aparece, es un libro estelar, es un libro sobre las luciérnagas, sobre las relaciones íntimas, sobre las correspondances en el sentido baudeleriano, sobre las analogías, sobre el kairos y el aion, sobre la dimensión de la ocasión sutil, pero también de lo inmemorial, y también cómo kairos y aion tiene que ver con el cronos, esto es con la crónica, y sobre todo con esa necesidad de encontrar las llaves para dar cuenta de la imagen transeúnte y también abordarlo como una cuestión que tiene que ver con el estilo, con las maneras de ser, con las formas de ser, es decir, con los modos de existencia. Y sobre todo como una búsqueda permanente, en el caso de Jos Lieberman, de hacer una suerte de innovación en el estilo, atendiendo al éxtasis de las frases, ¿no? Aquí vuelve sobre una cuestión que desarrolló en Lo que vemos, lo que nos mira, cuando habla de que hay que cerrar los ojos para ver, una cuestión que está en James Joyce, y sobre todo el papel que tiene la escritura del arte cuando se comprende qué relación tenemos con el objeto comentado, es decir, cuál es el papel de la descripción del objeto visible, es decir, lo que los griegos llamaban la ekphrasis, como un género fundamental literario que tiene que atender a los detalles y que tiene que intentar reconstruir la belleza de lo visto a través del propio estilo de la escritura. Se trata de un milagro, que es el milagro de tocar las imágenes, y a veces podríamos decir que la tarea de la escritura crítica es lo que llama en la página 43 generar una máquina de coser paraguas. ¿En qué sentido, se pregunta, puede decirse que un fenómeno visible es bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección? Esta célebre fórmula de Lautréamont nos habla de lo fortuito, pero también de la belleza fugitiva, de la belleza como el encuentro fortuito, es decir, el encuentro fortuito que lo que genera es
la emergencia o el alzamiento del deseo, aunque ese alzamiento del deseo esté destinado a no ser consumado, es decir, esté destinado al fracaso. La belleza está, dice Georges de Diverman, hecha de montajes, de ensamblajes, de comparaciones. Esto es, la mesa de disección no es otra cosa que una mesa de montaje donde la belleza tiene que ver con los nuevos encuentros, pero también con el devenir extraño de la propia belleza. También va a plantear la reflexión sobre la belleza de lo apenas perceptible, como sería el polvo, o la belleza como una suerte de viento que nos arrastra o que también apenas deja un rastro en nosotros, pero también la reflexión como aquello que atiende a la ausencia de semejanza y al accidente, un accidente que es, por ejemplo, el que refleja Roland Barthes en su texto Banal Singular del año 1979, o en su seminario sobre Proust y la fotografía, de este auténtico maestro de las micrologías y los detalles que es el propio Roland Barthes. También esa búsqueda de cómo dar cuenta de las sensaciones extrañas a través de bosquejos y sobre todo cómo pensar lo impensado sin obsesionarse demasiado por la obra maestra desconocida, o teniendo en cuenta, como hizo en su gran libro Didier Bergman de la pintura encarnada, que la obra maestra desconocida no es otra cosa que la búsqueda de una obra absoluta que conduce a su fracaso, pero que en realidad es convertir la obsesión en la materia de la reflexión y comprender que el misterio está constantemente delante de nosotros, o que podemos introducir la magia en el seno de lo cotidiano. En la página 60, por ejemplo, habla de que hay que bailar al compás de una melodía dialéctica y dice, ¡ay, la estética! Todo depende, evidentemente, del valor de uso que uno quiera asignar a esta palabra, estética. Si se trata, dice una vez más, de aspirar a reunir en un conjunto de criterios, un conjunto de criterios que nos expondrían como en una vitrina al concepto arte, entre comillas, finalmente demostrado, depurado mediante juicios discriminatorios de sus innumerables escorias, entonces no funciona así. Jamás sucede de esta forma. Siempre será más interesante mirar otra cosa fuera de la vitrina, por ejemplo, la exuberancia de los pensamientos formas que están inventándose, la repetición insistente, dice Didier Bergman, del debate estético en torno al juicio y de la voluntad criteriológica que casi siempre lo acompaña, señala que el terreno probablemente está minado aquí por una multitud de falsos problemas. No se puede estar en la torre de marfil, hay que bailar la dialéctica, situando el objeto como algo fatalmente paradójico y el objeto estético como algo que está más allá del juicio. Para constituir, dice Didier Bergman, una estética que valga la pena, hay que saber cruzar las fronteras de lo que llamamos comúnmente la historia de la filosofía, y es preciso simétricamente sobrepasar los límites convenidos de lo que se llama historia de la pintura. Hay que salir del museo, dice Didier Bergman, interrogar la calle, regresar a la cocina, al taller de los artistas, abandonar la biblioteca humanista y mezclarse con la muchedumbre de las fiestas florentinas, la de Maggio, por ejemplo. Entonces nos quedará claro que la estética digna de ese nombre tiene que ser necesariamente antropológica. Y es una cuestión que me parece fundamental. Tenemos que buscar un pensamiento encarnado, un pensamiento de la carne y del aire, y pensar una dialéctica que tiene que ver con las danzas de los cuerpos, con el movimiento del aire, con el juicio del gusto, pero no un juicio de gusto canónico, ni un esteticismo diletante, sino con un esfuerzo por llegar a lo que Nietzsche llamaba la galla ciencia. Es decir, hay que construir un pensamiento de lo sensible o generar una reflexión sobre las imágenes dialécticas. Desde la página 65 y siguientes se publica aquí una carta de Georges de Bergman a Jacques Rancière sobre la cuestión de la política de las imágenes, o el tema de cuando las imágenes toman posición, y me parece una toma de postura muy lúcida de Didier Bergman desde Rancière contra Rancière, sobre todo poniendo aquí en evidencia grandes tópicos de la reflexión de Rancière, y cómo hay una distancia con respecto a la propia práctica del arte, o qué significa leer, releer y relacionar en el campo del arte, y cómo la crítica de las imágenes, dice Didier Bergman, es necesaria, por supuesto, pero a condición de no olvidar jamás sus complejidades y también sus implejidades. Y las imágenes, dice, son esas implejidades, y es necesaria una antropología de lo visual que tenga en cuenta a Warburg y a Carl Einstein, a Freud y a Merleau-Ponty, para pensar el pathos del arte y el funcionamiento de las imágenes, y sobre todo para
volver a leer el arte y leer en el arte aquello que no fue escrito. Y sobre todo es ese intento de hacer un trabajo de la imaginación y una toma de postura, una toma de posición de las imágenes, lo que ha desplegado en todos sus libros y también en estos bosquejos, en estos vislumbres, el propio Georges Didier Bergman. Es decir, hay que pensar estando alerta, hay que atreverse a pensar y atreverse también a ser alegre en el pensamiento, entendiendo que toda creación es un collage y que todo lenguaje es una forma de la actuación y que tenemos que mirar tomándonos tiempo y pensando el tiempo, que el vislumbre es una forma de la encarnación y es un trabajo de relectura sobre las emociones. El segundo grupo de textos lo ha titulado Por heridas, tiempos que congelan, y aquí comienza diciendo que su hipótesis de trabajo es que ver sería usar nuestros ojos para saber algo de lo real y mirar sería implicar nuestra visión en la economía del deseo, mientras que vislumbrar sería apresar al vuelo en lo real algo que se ha encontrado con nuestro deseo, que ha venido súbitamente a sostenerlo o súbitamente a contradecirlo. En este sentido, el vislumbre tiene que ver con la intempestividad de la sensación estética, pero también con los conflictos, los olvidos, las remanencias y las resistencias del tiempo. Y sobre todo hay que ver cómo nunca han sido vistas las cosas, hay que agujerear lo real a través de la mirada, hay que mirar insistentemente aunque al final lo que veamos nos afecte y produzca las lágrimas, y sobre todo hay que desplegar una reflexión sobre el aura de la aparición, que tiene que ver con las manchas de color, dice en un pasaje como manchas de dolor, que es algo que aquí analiza a través de ciertas consideraciones muy cercanas a las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Y sobre todo hay que aprender a pensar este dolor-movimiento como algo que tiene que ver con la dimensión histórica y con esas tormentas del pasado, de la escalada Benjamin y también Adorno, ¿no?, al que se refiere en Mínima Moralia, en sus reflexiones sobre lo sentimental y anacrónico que tiene la reflexión cuando se toma el punto de vista histórico del campo de concentración. Vuelve en esta parte a la historia de las luciérnagas, al dibujo de lo que vemos, al papel que tiene el campo de concentración y a la lectura de Lachmann en Shoah, y también a las lecturas sobre las historias de los judíos que hace Raúl Hilberg. Hago una pequeña pausa porque llaman al teléfono. Bueno, en el fondo, este tipo de interrupciones que, como sabéis, suceden a veces en estos vídeos, no sé si dan tiempo para pensar o para zapear o para directamente desconectarse. Toda la idea del buffering como espera monetizada en Internet que somos incapaces de soportar, pues aquí parece que lo hiciera a propósito, pero en realidad es por atender a paquetes que llegan a casa, que son siempre para mí el colmo de lo inoportuno. Bueno, las imágenes tienen que ver con hacer visible la historia, y ahora la historia es que voy a parar otros segunditos para atender a la puerta, recoger el paquete y volver a retomar por la página 101 este magnífico libro de Georges Didier Bergman. Bueno, estaba aquí hablando de esas grandes preguntas y pobres respuestas en torno al campo de concentración, que es un tema que ha trabajado insistentemente Georges Didier Bergman, y también lo que sería toda la reflexión sobre lo inevitable y sobre la cultura y la barbarie y sobre el fascismo ordinario y sobre el campo de concentración, el asesinato y toda esa dimensión de una historia que es también un modo del descifrar, pero también es un modo de desplazar la mirada y tratar de comprender esos pueblos
que aparecen y que emergen y que se ponen en armas, pero también son pueblos en lágrimas, y cómo hay una dimensión que, por ejemplo, aparece en el ABC de la guerra de Bertolt Brecht, que es enseñarnos a pensar con textos y con imágenes de otra forma, que es algo que Jos Lieberman pues sometió a estudio de una manera muy intensa en su libro sobre Brecht, publicado en la editorial Antonio Machado. También toda esa dimensión del duelo y de la necesidad de establecer una sonrisa máscara, pero también atender al sueño y a... Sí, sí, dime. Sí, va a venir a comer. Está visto que este vídeo va a tener toda clase de interrupciones y tal vez es la llamada de atención para que lo concluya. Bueno, pero tan solo señalar de nuevo que en el libro se nos habla de la necesidad de tomar partido y de escapar de la poética de la última palabra. Yendo a algunas páginas que marqué, por ejemplo en la 136 se dice: no es necesario ser un crítico de arte profesional para tener tendencia a mirar todo con ojo crítico. Es un ejercicio cotidiano de la inteligencia, como si Immanuel Kant siempre estuviera exactamente un poquito más cerca de nuestro hombro para recordarnos que hay que saber criticar lo que tenemos ante nosotros y que hay que saber criticar también nuestra posición de sujeto que mira, de sujeto que conoce, de ser sensible, sentimental o parlante. Ese sería el superyo, el buen superyo de cualquiera que camina en el gran bosque de los símbolos. Esta llamada a todos a asumir nuestra tarea crítica me parece una llamada esencial, a un estar cara a cara con la materia, a enfrentarnos con la belleza y también con el horror, a pensar los duelos que nos afectan, pero también a pensar nuestros fracasos y los modos de caer, las supervivencias y las sublevaciones, a la que dedicó una importante exposición, a pensar también la condición de la utopía, pero a pensar también la tolerancia y la intolerancia en nuestro tiempo. El siguiente bloque se titula Supervivencia, tiempos que retornan, y aquí plantea la cuestión de la reminiscencia, de la paramnesia, del déjà vu, de las pirámides del tiempo que estudiara, por ejemplo, Paul Virilio o Remo Bodei, del tiempo inscrito y también de los umbrales de anfractuosidades del arte y de la vida cotidiana, de la puesta en abismo y del modo en el que podemos pensar y exponer los repliegues de nuestra época, y sobre todo cómo pensar en una época como la nuestra, en la que estamos constantemente sacrificando lo que nos importa únicamente por el vértigo de lo que viene rápidamente a presentarse a través de las redes o en las cosas que están continuamente viralizándose. Y aquí defiende Lidia Berman una necesidad de radicalizar como una necesidad de ir a la raíz de las cosas, pero cobrando conciencia de que la raíz propiamente no existe, sino que en realidad estamos en un terreno más bien rizomórfico y hay que intentar hacer un cambio radical, y radicalizar sería intensificar el pensamiento para agudizar nuestra mirada de las cosas, sobre todo atendiendo, como él insiste, a los detalles incluso como aparecen, por ejemplo, en Vir Heroicus Sublimis, en la pintura de Barnett Newman, y a pensar el problema del uso del tiempo y también del uso de la escritura y la lectura en nuestra época, y sobre todo cómo entender hoy que escribir es fundamentalmente haber leído, que es haber tomado notas o haber recordado palabras, frases, giros, estilos venidos de otra parte. Por eso, yo soy un obsesivo a la lectura, y para mí y el gran placer que tengo es también el de poder dedicarme a la escritura, pero para mí escribir no es otra cosa que el placer de continuar leyendo. Dice: imagino fácilmente una práctica de la poesía en la que no estarían ausentes las notas a pie de página, incluso notas integradas en el cuerpo del texto. La práctica de las notas y de las citas que la acompaña no se reduciría a una manía de los filólogos. Buena razón para poner citas, pero también para hacer ese elogio de la cita, que es un tema que a mí en muchos libros me ha obsesionado, y también esa necesidad de convertir los textos en una especie de
cartografía provisional, en una presentación de aquello que nos ha fascinado en otros libros, y sin duda pues este libro de Josh Lieberman para mí es la fuente de otros libros, de otros textos. Por ejemplo, en esta última página la tengo llena de notas y indicaciones para escribir sobre el cuerpo, sobre Francis Bacon, sobre Cristina Emidel, sobre el museo, sobre la literatura, sobre la palabra, sobre la crítica, sobre Wittgenstein, sobre el tiempo, sobre el déjà vu, sobre Picasso, sobre Carlos León, sobre Twitter y en general sobre la historia del arte y sobre la estética. Es decir, en una cantidad pero muy importante de los textos que estoy ahora escribiendo y de los que quiero seguir escribiendo en esta temporada, no os quepa ninguna duda de que voy a ir tomando trozos de este fascinante regalo, de este libro tan hermoso de Josh Lieberman. Por aquí tiene uno alimento para poder continuar leyendo, aprendiendo, escribiendo, para gozar de todo lo que aquí escribe sobre el arte, pero también, como digo, sobre su experiencia, sobre la vida, donde de repente puede interpretar la pieza baba antropofágica de Lygia Clark, o puede hablar de la gradiva de Sigmund Freud y de Jensen, o puede hablar de la memoria de las cosas, o de repente hablar de las vidrieras de una catedral, o de lo que ha supuesto para él un viaje a una gran ciudad y el sentimiento también continuo de fascinación y de extrañeza que va surgiendo a medida que recorre el mundo, o a veces contemplando una pintura de Gerhard Richter, o estudiando a Walter Benjamin o a Malinowski, acercándose a la obra antropológica o los trabajos estéticos, o revisando las fotografías de Alberto Herrera, de Auschwitz-Birkenau, del Sonderkommando, que son el centro de su libro Imágenes pese a todo, que es un libro también alucinante, o un libro fundamental, o pensando en torno a Final de partida, un fragmento fantástico que tiene aquí sobre Samuel Beckett. Dice aquí que la escritura, es una cita de Michel de Certeau, nace y trata de la duda confusa, de la división explícita, de la imposibilidad de un lugar propio. Articula un hecho constantemente inicial, a saber que el sujeto no está jamás autorizado en un lugar, que no podría basarse en un cogito inalterable que permanece extranjero a sí mismo y privado para siempre de un suelo ontológico, y por lo tanto está siempre en deuda, o demás, siempre es deudor de una muerte, siempre está endeudado en relación con la desaparición de una sustancia genealógica y territorial, sin propiedad. Es decir, esa pérdida y esa obligación son las que generan la escritura. El siguiente y último bloque del libro se titula Por deseos, tiempos que suceden, y en él de nuevo plantea la cuestión de escribir al abordaje. Dice que hay que escribir sobre las imágenes y que en primer lugar supone escribir después de haber pensado en lo que se ha visto, porque se piensa mientras se escribe por el hecho mismo de escribir, y que escribir es una actividad que está cerca del cuerpo, tratando de revelar un bloque de misterio. Es una experiencia del ver y una experiencia para ver. Es una experiencia de tanteo, y es también una experiencia que tiene que ver con el juguete, pero también con aquellas cosas que todavía no están territorializadas en el sentido de Mil mesetas de Deleuze y Guattari. Se pregunta en la página 255 cómo se lee, cómo comienza, cómo se combina, cuáles son los gestos del leer, del ver y del escribir, cómo se organizan nuestras mesas de montaje para ver, leer, escribir mejor. ¿Podemos leer cosas, se pregunta, que jamás fueron escritas? ¿Qué hacemos con nuestras palabras, con nuestras frases, cuando vemos o miramos o contemplamos o vislumbramos o somos mirados o afectados por algo? ¿Qué hacen nuestros más antiguos gestos de niños en nuestras prácticas más expertas de lectura? Y por último, ¿por qué nos faltan las palabras ante las imágenes y por qué necesitamos escribir todo esto? Es tal vez por narcisismo, pero por un narcisismo enrarecido, por una necesidad de orientarse a través de la imagen. Eso le lleva a escribir aquí un pasaje magnífico sobre el Narciso de Caravaggio, que no encontrará jamás la salida, pero también sobre el Kairos, de nuevo, sobre la finta en la tauromaquia, y también sobre la necesidad de la sensibilidad y del gusto, y sobre todo sobre nuestra comprensión del tiempo, pero también la comprensión del pensamiento como una latencia de las cosas en nuestro cuerpo y nuestra carne, pero también la idea de que el pensamiento es siempre, como dijo Adorno, exageración. Exageración viene de exageratio, de exuperatio, es decir, de los procedimientos del lenguaje
por medio de los cuales se trata de ganar eficazmente la adhesión del espectador. Se procede por exuperatio, exageración o hipérbole, dice la retórica, cuando se dice más plus est dictum de lo que se admite de verdad, quam partitur veritas, para dar más fuerza a la sospecha en el contexto de un proceso, por ejemplo. Y esta dimensión de la exageración es un tomar partido, pero también dice, no crean que el verbo exagerar viene del latín exagitare, que significa cazar, perseguir la cosa o a la presa, viene del verbo exagerare, que significa realzar, aumentar, amplificar. Por ejemplo, en la expresión animus virtibus exageratus, un alma realzada por sus virtudes. No hay pensamiento sin una cierta dramaturgia de la exageración. El pensamiento necesita de ese elemento de la exageración y la filosofía es un desbordamiento que necesita de esa exageración. Así Adorno hablaba del pensamiento como aquello que se derrumba y exagera y que a veces no sabe jugar, pero sobre todo exagerar es de hecho la posibilidad de existir. En el fragmento que se titula Romper un laberinto dice, habría que decir que las imágenes, aquello que Kafka, habría que decir de las imágenes aquello que tan atinadamente dijo Kafka de los libros y de su capacidad para abrirnos y partirnos el alma. Es un fragmento que ya recogí en un vídeo hace una semana, ¿no? En una carta a su amigo Oscar Pollack del año 1904 dice, es bueno que la conciencia cargue grandes heridas, así es más sensible a los mordiscos. Pienso, por otra parte, que solo deberíamos leer libros que nos muerdan y nos punce. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta con un puñetazo en la cara, ¿para qué leerlo? Para que nos haga felices, como dices en tu carta, Dios mío. Seríamos igualmente felices si no tuviéramos ningún libro, y nosotros mismos podríamos, en rigor, escribir los libros que nos hacen felices. Por el contrario, lo que necesitamos son libros que actúen sobre nosotros como una, dice Kafka, desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien amamos, más que a nosotros mismos, como si estuviéramos proscriptos, condenados a vivir en bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio. Un libro, dice, debe ser el hacha que rompa el mar helado que yace dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Bueno, este fragmento de Kafka es sencillamente diamantino, es decir, es el hacha que rompe el mar helado que yace dentro de nosotros. En este sentido, el martillo que rompe el espacio, el martillo que rompe el laberinto de vidrio, que él lo asocia con la obra de Claudio Parmigiani, sobre el que ha escrito, es esa búsqueda de una imagen encerrada dentro de su propia belleza, como se rompe la armonía del dédalo transparente, corriendo el riesgo de romperlo todo. ¿Qué obras, dice, imaginamos que son capaces de darnos las instituciones culturales o artísticas? Un museo, dice, tenderá a disponer en sus espacios de lo que llamaríamos las imágenes de la dicha, cuando lo que necesitamos es esa imagen que literalmente nos abre, como demostró en su libro Abrir las venas. Somos sujetos atrapados en los museos, pero también atrapados en los rituales sociales, y somos a veces incapaces de comprender cómo nos afectan las cosas, que la mirada es como un rumor, que la mano de la crítica es como la mano que se acerca a la llama, ese momento en el que las imágenes friccionan en contacto con lo real y son imágenes que queman, y son imágenes como la de esa hermosa fotografía que comenta en otro pasaje brillantísimo del libro, como la fotografía del año 1933, de Henri Cartier-Bresson, de un niño que toca una pared en Valencia y se pregunta a uno qué le sucede a ese niño que está en un momento casi como de éxtasis. Para Didier Bergman es como una especie de Orfeo niño que está jugando antes de atravesar las puertas del infierno. El viejo adagio según el cual el tiempo es un niño que juega, habría que verlo de la mano de esta fotografía, en esta fotografía de un niño tocando una pared en una calle en Valencia un día de 1933. De nuevo aparece aquí en el libro la pasión de Didier Bergman por Pasolini, pero también su reflexión sobre Charlotte que toma partido y que es muy tierno, pero que al mismo tiempo es alguien que hace reírnos o que riamos hasta las lágrimas, porque sabe que reír es llorar, pero que también para él el gag es un sketch filosófico que tiene que ver con la supervivencia de las imágenes, pero con la toma de partido político de las películas de Charlie Chaplin, de Charlotte. También habla del pájaro vivo y móvil en el aire, recordando la fascinación que tiene por la
Danza de Israel Galván, sobre el que escribió el libro Danseur de Solitude, bailador de soledades, y lo hace citando un pasaje muy hermoso de Variaciones sobre el pájaro y la red de José Ángel Valente, cuando habla de la lengua de los pájaros y de esa necesidad de buscar una forma distinta de aproximarse a lo poético, o también de La piedra y el centro, donde Valente elogia al pájaro solitario, capaz de dominar una soledad o libertad esencial de la obra. Didier Bergman se ha colocado en esa dimensión del pájaro también solitario, pero de alguien que subleva su pensamiento y que atiende a los problemas de la vida y la muerte, del baile hondo, del deseo de lo imposible, de la resistencia o de la afición, como analiza aquí de la mano de José Bergamín, o también de la mano de Pedro G. Romero, o de Diego El Cigala, Vicente Amigo, Tomatito, del otro lado de la historia, pero también de esa historia que tiene su rasgado de guitarra, su tiento, su paso, su pase, su baile. Y todo este libro, que es un libro, como digo, sobre las palabras en el tiempo, sobre el ir y venir de las imágenes, sobre los afectos y los perceptos, sobre la forma en la que nos abismamos en el deseo a través del arte, es también un libro que nos habla de las paradojas cotidianas que, por ejemplo, se encuentran en La carta robada de Edgar Allan Poe, de las imágenes que nos desafían y que nos llevan a romper con las relaciones habituales que tenemos con las cosas, pero también del punctum y de la punzada bartesiana de la imagen o del pequeño detalle y de cómo esa imagen desordena y transforma nuestra vida y cómo nos coloca en una posición diferente de un deseo de abrazar la imagen y de un deseo de dotar de deseo al propio espacio del arte. Y ahí eso lo asocia, por ejemplo, a Picasso y ese Picasso final, o ese Picasso que le dice a Brassé que aunque él ya no fuma, cuando ve a un amigo le pide siempre un cigarro, porque en el fondo el deseo está siempre ahí presente, y como la representación de las figuras femeninas en el Picasso final presentan al mismo tiempo el coño y el ano, el coño y el culo, y como hay un deseo de quererlo todo, y este es un libro que lo presenta todo y que realmente lo quiere todo, un libro del cifrado de la imagen, de la gloria de los nombres, de la idea de que pensar es despertar, de la necesidad de acercarse, pero también en el sentido del aura, darnos cuenta de que cuando nos acercamos se abre siempre una distancia y que es el propio espacio el que avanza. Aquí lo hace de la mano de un texto de Benjamin sobre Cézanne, en el que decía Benjamin que ante un cuadro de Cézanne se dio cuenta de que era falsa las perspectivas lingüísticas y el discurso de la empatía. Las imágenes, se dice hacia el final del libro, convocan sensaciones, también las invocan, las evocan y las rememoran. Y así miramos porque queremos tener la memoria viva. Es algo que le lleva hacia el final del libro a retomar la idea de el dedo gordo del pie, las reflexiones de Bataille sobre Boifard y la idea de ese dedo del pie que es un dedo eréctil y sobre todo la derrisión, pero también en los pies de barro y la necesidad de un ir y venir, de una subversión y de una inversión, o diríamos nosotros de una traslaboración de la imagen, y cómo en las grandes ocasiones, como decía Bataille, la vida humana se concentra bestialmente en la boca, en el rechinar de los dientes, en el terror, en el sufrimiento atroz. Comentaba en un vídeo anterior, en el que he hecho hace un rato, el tríptico de Jonathan Little sobre Francis Bacon y la importancia que tiene esa boca abierta en las versiones del Papa Inocencio X de Velázquez por Francis Bacon, y esa boca desgarradora y atroz, y esa necesidad de plantear una anatomía de la imagen, pero sobre todo abordar la tragedia anatómica y nuestro deseo de encarnar a través de la escritura las formas de ese mundo que nos desafía con toda su sensualidad. El penúltimo de los fragmentos se titula Con la cabeza frente al pecho materno, y es una reflexión sobre un texto del año 1895 de Sigmund Freud, en el que dice que juzgamos, pensamos, porque para mamar nuestra cabeza es capaz de desplazarse desde una visión lateral del seno materno hacia una visión frontal del pecho y del pezón, y esta idea de cómo se va colocando la boca y del placer de mamar es también algo que Josh Lieberman señaló en uno de sus libros, aquí traducido también en Shangri-La, en el que dice que todavía seguimos deseando que la leche surja del seno materno, incluso aunque nuestra madre haya desaparecido, nuestra madre haya muerto. Y el último texto se titula Método Caricia y dice que hay que establecer un diálogo táctil, una reciprocidad entre lo que toca y lo que es tocado. Es preciso dar forma sin cesar, hacer existir lo que no hace sino pasar. Hay que inscribir el vislumbre
para no tener nada quieto, para que la caricia no se fije, para que la palabra no devenga consigna y la forma fetiche. Por lo tanto, dar enseguida otra forma, una forma nueva, y asumir que cada forma, una frase impresa, un libro, son formas transitorias que se desplazan sin cesar sobre el cuerpo del mundo, que son o tienen el carácter de una caricia. Bueno, como digo, un libro dificilísimo de comentar, que además ha tenido la circunstancia de que haciendo este vídeo he tenido que ir a recoger un paquete porque llamaban a la puerta y también contestar una llamada de teléfono. Es también esa cosa que a mí me interesa, que es grabar estos vídeos y no someterlos a ninguna edición, sino hacerlos sencillamente pasando a voz alta los subrayados que he hecho del libro e introducir algunas consideraciones marginales, también como un vislumbre a este maravilloso libro Aperçus, vislumbres de Georges Lieberman, como digo, traducido por Mariel Manrique y Hernán Marturet, publicado por la editorial Shangri-La, que como digo es uno, en mi opinión, o para mí, el libro más importante que se publicó en el 2019 y un libro que va a mantenerse encima de mi mesa durante mucho tiempo, espero que durante muchos años, y por supuesto es de esos libros que en ningún caso pueden ser pasados de alto ni olvidados. Lo he colocado por casualidad justamente encima de La Nuit Sexuelle, La Noche Sexual de Pascal Quignard, y es que estos son libros que sencillamente nos pueden estar nutriendo, alimentando, seduciendo y fascinando durante años y años. Por lo tanto, recomiendo a todos los que os interese la escritura y sobre todo cómo escribir hermosamente sobre eso tan fascinante que es el propio arte, os recomiendo este cuaderno de campo, estas anotaciones, estos vislumbres de Georges Lieberman, porque son realmente de una hermosura absolutamente digna del mayor de los elogios.